Hola, buenas tardes. Para esta semana tenemos tres ejercicios que ya previamente se los había facilitado. Es el tema sobre vibraciones y lo que vamos a hacer es empezar por este ejercicio. Me dice que el disco de 20 kilogramos está centrado o gira sobre O y soporta a un bloque de 4 kilogramos que se llama A, digamos. Y me dice que si esta cuerda no se resbala, determine el periodo natural de vibración del sistema. Entonces, para este caso, vamos a necesitar lo que es la inercia de la polea. También vamos a necesitar lo que es la fórmula de momento. Y también vea que por acá les escribí lo que es la fórmula general sobre el movimiento de una vibración. Entonces, esta x doble prima siempre va a ser la aceleración. Tenemos una velocidad angular al cuadrado por un desplazamiento x. Entonces, siempre que le pregunten por la fórmula general del movimiento, va a ser esta ecuación. Entonces, todo lo que esté a la par del valor de x siempre va a ser w al cuadrado. Entonces, vamos a trabajar la ecuación, las fórmulas, para poder llegar a esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que de primero debemos hacer? Es encontrar la inercia de la polea. En este caso, ya sabemos que la fórmula de la inercia, entonces simplemente va a ser un medio por la masa por el radio al cuadrado. En este caso, la masa es de 20 kilogramos y el radio es de 0,3 metros. Entonces lo elevamos al cuadrado y encontramos que la inercia de la polea va a ser de 0,9 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora, con esta inercia, lo que hacemos es poder definir el desplazamiento. Entonces, en este caso, como es una polea, es un giro, por así decirlo, entonces nosotros decimos que el desplazamiento va a ser un radio por un ángulo. Entonces podemos decir que x va a ser un radio por un ángulo de giro. En este caso, el radio es de 0,3 y el ángulo aún no lo sabemos, entonces lo podemos dejar como una incógnita. Ahora, ¿cuál va a ser el desplazamiento natural en este caso, del resorte? Entonces va a ser el desplazamiento natural debido al peso, que cuando yo coloque ese peso, el resorte se va a estirar una cierta distancia. Entonces eso lo podemos llamar como Y1 más la distancia de lo que él se vaya a mover cuando va a empezar a vibrar. Entonces eso lo podemos definir como 0,3 por el ángulo de giro. Entonces, esta Y1 es el desplazamiento normal cuando yo cargo el resorte y este otro desplazamiento va a ser cuando él empiece a vibrar, esa amplitud que él vaya a tener. Ahora, como todo momento necesitamos una fuerza. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es una sumatoria de momentos en O. Entonces, esas fuerzas las tenemos que definir. Entonces, en este caso, la fuerza va a ser igual a el valor de K del resorte por lo que ella se vaya a desplazar. Entonces, en este caso, la fuerza del resorte K es de 200 newtons. Entonces, colocamos 200 newtons por la distancia Y, que en este caso ya la habíamos definido. Va a ser Y1 más 0,3 por el ángulo. Y ahí vamos a tener la fuerza. Entonces, vea que la fuerza siempre se define como el valor de K del resorte por lo que se estire. Entonces, ahora lo que queremos hacer es aplicar el momento con todas las fuerzas que yo tenga. Entonces, nosotros vamos a decir que el momento lo podemos definir positivo
sentido antihorario, entonces nosotros decimos qué fuerzas tenemos en esa polea. Vamos a tener la fuerza de el bloque A, que es de 4 kilogramos. Entonces vamos a decir la fuerza que es, va a ser el peso de 4 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9,81, por una distancia, que esta distancia va a ser la del radio, que es 0,3. Entonces ya ahí tenemos la fuerza del bloque aplicada al momento. Ahora necesitamos aplicar la fuerza del resorte. Vea que en este caso el resorte me va a hacer una fuerza en sentido horario, entonces la colocamos negativo. Entonces la fuerza va a ser 200 por el desplazamiento del resorte, que va a ser Y1 más 0,3 por, por el ángulo de giro, y a esta fuerza debemos de multiplicarla por la distancia. La distancia desde el punto O hasta donde pasa la cuerda, que en este caso sería el radio. Entonces en este caso sería 0,3 metros. Ahora, estas son las fuerzas aplicables a la polea. Ahora, nosotros debemos encontrar lo que es el momento debido a las fuerzas inerciales. Entonces, vamos a hacer, vea que acá más adelante les había dejado esta ecuación que es momento es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, de inercia que tenemos, tenemos la inercia de la polea. En este caso va a ser 0,9. Entonces tenemos la inercia y debemos de multiplicarla por la aceleración angular de esta polea, que en este caso la definimos. Y ahora debemos de sumarle eh, lo que es el peso del bloque A por una aceleración angular. Entonces, vamos a tener una fuerza debido a la masa. Entonces, veámoslo así. Va a ser, tenemos la fuerza, que va a ser masa por aceleración. Y después vamos a necesitar una distancia. Entonces, vamos a definir este momento como la masa de 4 kilogramos por la aceleración lineal, pero en este caso estamos trabajando con aceleraciones angulares. Entonces simplemente lo multiplico por 0,3. Entonces ya ahí tendría mi fuerza por mi aceleración lineal. Todo esto es una fuerza, simplemente. Y ahora lo que hago es multiplicarla por la distancia del momento, que en este caso va a ser el radio de la polea. Entonces tenemos 0,3. Y ahí estaríamos contemplando todas las fuerzas que tenga la polea. Entonces lo que hacemos ahora es simplificar para poder trabajar con la ecuación simplificada. Entonces, una vez simplificada la ecuación, lo que hacemos es poder trabajar cuando el ángulo de giro sea cero. ¿Por qué? Porque en ese momento va a ser su estado natural. Entonces, yo lo que hago, digamos, esta ecuación la podríamos tomar como la número 1. Y lo que voy a hacer es sustituir el ángulo por cero, porque estamos buscando en su sentido natural de la vibración. Entonces, ¿cómo me va a afectar este ángulo de cero? Entonces, vamos a tener 11,77 que me va a quedar igual. Y después vamos a tener el menos 60 por el Y1. Y esto va a ser igual a 0. Vea que no tomamos en cuenta esta parte del 18 porque se cancelaría cuando el ángulo valga 0.
y tampoco tomamos en cuenta el 1.26 porque en este caso no tendríamos aceleración angular cuando el ángulo o cuando él está estático, por así decirlo. Cuando él está en su posición natural. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya con lo que es definido el y1, podemos sustituir en la primera ecuación. Entonces, voy a despejar y1. Entonces, una vez definido ya el y1, podremos sustituir la ecuación cuando el movimiento de todo el sistema esté en vibración, por así decirlo. Entonces, vea que cuando nosotros tomamos todo esto igual a cero, es cuando el momento, la sumatoria de momentos es igual a cero. O sea, él está en su estado natural. Ahora, lo que hacemos es encontrar el valor de y1 para sustituirlo en la ecuación cuando él se está moviendo, cuando está vibrando. Entonces, igualmente, podríamos tomar el y1 como 0.196 o de igual manera podríamos sustituir el 11.77, lo podemos sustituir por un 60 y1. Entonces, cualquier de las dos formas que yo vaya a sustituir en la primera ecuación me van a tener que dar la solución, por así decirlo. Entonces, igualmente, yo en este caso voy a utilizar que voy a sustituir el 11,77 por el 60y1 para poder simplificar la ecuación 1. Entonces, una vez sustituido el 60y1 por el 11,77, vamos a ver que estos dos son el mismo término y están restando. Entonces me quedaría menos 18 por el ángulo igualado al 1.26 por la aceleración angular. Entonces vean que aquí tenemos el término aceleración angular y aquí tenemos el término desplazamiento. Entonces, si recordamos, desplazamiento sería así. Si recordamos la ecuación general del movimiento, vea que tenemos el término de la aceleración y el desplazamiento. Entonces, si notamos, esta ecuación es la misma que la ecuación general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar para que vean que es de la misma forma. Entonces, veamos que si yo acomodo y despejo siempre la parte de aceleración, o sea, el X doble prima, tiene que ir solo, porque esa es la ecuación general. Este X siempre tiene que ir solo, tiene que ir despejado. Entonces, si yo paso el 1.26 al otro lado, entonces tendríamos los dos términos del mismo signo. Entonces, vamos a ver que 18 dividido entre 1.26 va a ser 14.28. Entonces simplemente va a ser el término de la aceleración más 14,28 por el término del desplazamiento igualado a 0. Entonces vea que esta es la misma ecuación de la ecuación general del movimiento. Y ahora lo que hacemos es simplemente despejar la w al cuadrado. Entonces, w al cuadrado va a ser igual a 14,28. Entonces, la w va a ser la raíz cuadrada de 14,28. Y esto, la raíz de 14.28, va a ser 3,77 radianes entre segundo. Entonces vea que esto es aceleración angular. La aceleración angular va en radianes entre segundos. Por lo que ya con la velocidad angular podemos despejar lo que es el periodo. Entonces, utilizando la ecuación que yo les había colocado arriba,
Entonces decimos que el periodo va a ser igual a 2pi entre el valor de Wn, la frecuencia, la velocidad angular natural. Entonces vamos a hacer 2pi dividido entre 3,77 y esto nos va a dar que su frecuencia natural va a ser 1,66 segundos. Y aquí tendríamos la respuesta al ejercicio. Entonces, haciendo un repaso general, entonces necesitamos hacer sumatoria de momentos. Hacemos la sumatoria de momentos y también aplicamos sumatoria de momentos igual a 0, que es cuando el ángulo va a valer 0. Entonces despejamos y1 y sustituimos en la primera ecuación. Ya cuando tenemos la sustitución en la primera ecuación, vemos que ya acá se nos forma lo que es la fórmula general del movimiento. Ya con esto simplemente es despejar la velocidad angular y después lo que es el periodo. Para el segundo ejercicio, lo que nos dice es que en la viga tenemos dos resortes soportando el peso y cada resorte tiene el mismo valor de K. Cuando ningún peso está sobre la viga, tiene un periodo de vibración de 0,83 segundos. Y si colocamos un peso de 50 kilogramos, el periodo va a cambiar a 1,52 segundos. Entonces, lo que debemos hacer o encontrar es el valor de K de cada resorte y también la masa a la cual la masa de la caja para poder encontrar ese periodo. Entonces, ya con el valor del peso de la caja deberíamos de encontrar el valor del peso de la viga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula del periodo. Aquí es una P de periodo, había puesto una F. Entonces, con este periodo, lo que vamos a hacer es tratar de conseguir la masa y el valor de K. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos aplicar la ecuación para los dos casos, para el caso sin la caja y el caso que ya tiene la caja. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, en el primer caso, vamos a tomar en cuenta el valor de 0,83 para, digamos, colocamos 0,83 y luego le damos a la fórmula de el periodo. Entonces va a ser 0,83 va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa entre el valor de K. Ahora, esta masa B, que es de la viga, esta masa no la sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es simplificar un poquito más para poder trabajar con esa ecuación. Entonces, para simplificar, colocamos 0,83 dividido entre 2pi. Estamos mandando a dividir el 2pi y elevamos todo al cuadrado. Y entonces a este lado me quedaría la masa sobre el valor de la constante K, que en este caso tenemos dos resortes, entonces serían 2K. Ahora, hacemos lo mismo para el segundo caso. Entonces, en el caso, este periodo va a ser 1,52, va a estar igual a la misma ecuación. Entonces, lo que hacemos de igual manera es simplificar. Entonces me quedaría 1,52 al cuadrado entre 2pi
y esto igualado a la masa entre 2K. Entonces vea que ya tenemos despejado la masa y el valor de K y tenemos dos ecuaciones. Entonces tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces hay que trabajarlo para poder encontrar los valores de K y de M. Entonces, analizando un poquito más esta ecuación, vemos que a pesar de la masa de la viga, también tenemos los 50 kilogramos de la caja. Entonces, ahí tendríamos la segunda ecuación completa. ¿Qué debemos hacer? Entonces, de esta primera ecuación, vamos a resolver la parte izquierda, digamos. Vamos a simplificar aún más. Entonces, todo esto, la masa de la viga va a ser igual a 0.034K. Y de igual manera, aquí vamos a sustituir. Entonces, la parte izquierda de la igualdad me da 0,117K. Entonces, la parte de la derecha nos estaría dando lo mismo. Nos estaría dando 0.034. Le colocamos la K más la masa de 50 kilogramos. Entonces, la única diferencia en este caso va a ser que acá vamos a tener 50 kilogramos. Entonces, vea que en los dos casos siempre vamos a tener la constante K como una incógnita. Entonces, ya acá tenemos lo más simplificado posible la masa de B con la K. Entonces, de esta segunda ecuación podríamos despejar la K, que en este caso el valor de K va a ser igual a 605 newtons por metro. Entonces, vean que también siempre tienen que tener las unidades en cuenta, digamos, para lo que son exámenes y todo eso, siempre se lo van a calificar. Entonces, una vez con K ya encontrado, lo que hacemos es sustituir en la masa de B para poder encontrar esta masa. Entonces, la masa de la viga va a ser igual a 21 kilogramos. Y así sería como se resuelve este ejercicio. Entonces, hagamos un repaso pequeño. Digamos, ¿qué fue lo primero que hicimos? Encontrar o aplicar la fórmula del periodo para el estado natural y el estado cuando está cargado. Simplificamos y despejamos para poder obtener simplemente dos ecuaciones con dos incógnitas y poder encontrar los valores de la masa de la viga y el valor de la constante K de cada resorte. Ahora, para este último ejercicio, me preguntan que determine la ecuación del movimiento cuando la caja pesa 3 kilogramos y lo que hacen es moverla y soltarla del estado natural. Entonces lo que hacen es mover esta caja una cierta distancia y soltarla. Entonces debemos de encontrar la ecuación para definir este movimiento. Entonces, utilizando lo que son las fórmulas de energía para vibraciones, entonces vea que la energía cinética va a ser un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Vea que la velocidad es la primera derivada de la posición y también lo que es la energía potencial del resorte va a ser un medio por la constante K por el desplazamiento al cuadrado. Entonces vamos a definir estas dos energías. Entonces, para el valor de T, en este caso, T va a ser igual a un medio por la masa, que en este caso son 3 kilogramos, por la velocidad al cuadrado.
Entonces no tenemos velocidad, entonces lo dejamos como una constante para más adelante trabajarla. Entonces ya cuando tenemos lo que es la energía cinética, vamos a definir la energía del resorte. Entonces la energía del resorte va a ser como un medio por la constante K, que en este caso son 500 Newton metro, por el valor del desplazamiento al cuadrado. En este caso, yo no tengo el valor de este desplazamiento, entonces lo dejo como una constante. Ahora, vea que son dos resortes, entonces necesito dos energías para cada resorte. Entonces aplicamos, son los mismos valores, y lo que hacemos es aplicar una suma. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas energías? Si vemos, la energía debido al resorte me va a dar, la suma de estos dos me va a dar como 500 por el desplazamiento al cuadrado. Y esta energía cinética me va a quedar igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo tengo de, de estas dos ecuaciones a la ecuación general del movimiento? Ya que la ecuación general del movimiento va a ser x doble prima por la velocidad angular al cuadrado por el desplazamiento, y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué necesito yo? La, la x doble prima, y solo tengo una x prima. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos volver a derivar el término de la energía cinética. Entonces, derivando esta ecuación, me va a dar que el término es, digamos, aplicamos un medio por 3, que eso me daría 1.5, y volvemos a derivar esta ecuación. Entonces me daría 2x' por x doble prima. Ahí tenemos la ecuación ya derivada. Entonces, derivamos esta otra ecuación y obtenemos que, digamos, el 2 lo pasaríamos a multiplicar, me daría 1000 por el valor de x por x'. Y esto estaría igualado a 0. Entonces, vea que ya tenemos x', x doble prima, para poder de alguna forma trabajar y poder encontrar esta ecuación general. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Bueno, aplicamos una suma, la suma de energías, que en este caso 1.5 por 2 me va a dar 3 por x doble prima y x prima. Y tenemos la suma de los 1000 por x doble prima, que esto va a ser igual a 0. Ahora, vea que tenemos dos términos iguales, que en este caso, es el término de la x'. Aquí se me fue un doble prima. Entonces, una vez ya con estos dos términos, lo que hacemos es cancelarlo, porque están en los dos lados de las ecuaciones. Tal vez ustedes piensen, pero hey, hay una suma en el medio, ¿cómo se va a cancelar así de la nada? Pues son términos semejantes. Y debemos de buscar la forma de poder igualar a la fórmula general. Entonces, ahora lo que me va a quedar va a ser x doble prima más 333 x igualado a 0. ¿Por qué vamos a tener 333? Simplemente porque yo divido este término aquí entre 3 y entre 3 para que este me quede en 1 y este me quedaría 333.
debemos de siempre despejar lo que es la x doble prima, porque vea que siempre en la ecuación general, esta x doble prima siempre la tengo sola. Entonces siempre debemos despejar, hay que ya sea dividir, multiplicar o hacer algún tipo de función o de multiplicación o división para poder dejarla sola. Entonces en este caso vemos que la ecuación general de este movimiento o de este sistema de resortes con la caja va a ser esta ecuación. Entonces tenemos x doble prima más 333x igualado a 0. Entonces, haciendo un repaso general, vemos que lo que hicimos fue que a través de energías encontramos los valores de estas energías, para este caso obviamente, y después hacer la derivada en cada caso, para poder encontrar la aceleración o la x doble prima en cada término. Después simplificamos y después tratamos de igualar la ecuación para que quede exactamente igual con la x doble prima. Tal vez vean este ejercicio como muy corto o muy simple, pero vean que aquí el secreto fue poder despejar o derivar este término de la energía. Entonces, vea que siempre que me pregunten por fórmula general, tenemos que hacer que suceda que la x doble prima, digamos, encontrar esa x doble prima para nuestra función. Entonces, esto fue como el toque ahí eh, que había detrás del problema para poder encontrar la fórmula general para este caso.